César, ¿cómo estamos? Bienvenido, buenas noches. Acá, allá no sé. Bueno, yo no voy a decir buenas, buenas, Sí, cuando nos vean puede ser de y ya madrugada. está, ¿no? Así nadie sabe dónde estoy ni qué zona horaria. Podemos decir que me muevo por el mundo, no voy a decir por Bueno, yo qué. te puedo decir que me estoy moviendo mucho por el mundo, Claro. porque el escenario este no está puesto. Esta es la casa de un maestro internacional de ajedrez, que no voy a decir quién es, adivinen, pero muy amigo de la familia. Pero no voy a dar muchos datos de qué parte de la familia, porque si no, lo van a descubrir. Lo van a descubrir, claro, Tan claro. No, pero amablemente. hay que, yo ya te digo, o sea, soy uno de esos, un tipo oscuro que viajan por el mundo, ¿no? Así un poco No, no digas eso, no digas ¿cómo eso. se llama ese hombre? Con uno de estos, ¿cómo se llamaba aquel? Que no sé si al final lo cogieron, no. Había un grafitero muy famoso que no conocía a nadie y que era como un tío así. Tenía un nombre, tenía un apodo, pero nadie. Bueno, era un poco como lo de Rey Enigma, que Sí, prácticamente nadie sabía quién. claro. Todavía se sigue sin saber, ¿no? ¿Quién es el rey Enigma? Bueno, hay gente que lo sabe, Pepe Cuenca lo sabe, o sea, sabe quién es. Va, es de Yo la también lo sé, cuadra pero no lo voy a decir. Pero lo voy a de la empezar a chantajear. de la cuadra de Divis estaba muy claro que era, yo lo tenía bastante claro. Yo sospechaba de uno de ellos, sospechaba bastante de uno de ellos, incluso llegué a sospechar que creo que son más de uno. Que Bueno, yo no les he sé. visto alguna vez con tonos de voz diferentes e incluso alturas Sí, diferentes. sí, claro, eso puede pasar. Sí, sí. Eso puede pasar, sí. Pero Pero bueno, la, bueno, la emoción ya se perdió, yo creo. Hubo un momento que tenía mucha emoción y luego ya fue un poco a menos. igual no deja de ser un enigma. Pero ha hecho un gran Sí, aporte al ajedrez y lo sigue no, ha haciendo. hecho, ha hecho una labor de marketing impresionante, tío. O sea, Sí. Germán Espata decía que tenía que ser un tío que sabía mucho de marketing, tío, la verdad. Bueno, Gilberto, mi marido, siempre dice, nunca me hice tan famoso como con el video de Rey Enigma. Así que imagínate. Claro. Y eso Bueno, que uno lleva años. recuerda que un tipo le dio la cámara a Ivanchuk para que le tirara una Sí, sí, foto sí. con Luisón, ¿no? Bueno, yo aquí me saqué la foto con Morsa y no con el otro amigo. Ya. Pero bueno, ya más adelante les voy a contar. Pero por el momento estoy por México. Bueno, vamos a ver hoy ajedrez femenino, lo mejor del ajedrez femenino, que sería en este momento el campeonato mundial que están jugando dos chinas y que además bueno, de analizar un poquito el estilo y lo más preponderante de esta parte del match, porque todavía se está jugando, vamos a hablar un poquito del campeonato europeo femenino, porque hay grandes partidas. Nosotros elegimos una que tiene como protagonista a una de las ajedrecistas que para mí dio la nota en el torneo. La primera ronda pierde, hizo como yo, pero no perdió por ausencia. Perdió jugando y perdió con una jugadora muy inferior, ella con más de 2.300 y su rival con unos 1.000, 2.000, no, a ver, eran 2.100. Entonces, bueno, es interesante ver esa partida porque, o sea, no vamos a ver la que perdió, sino que vamos a ver que después ganó, lleva 7 de 7, ¿no? Así que a punto de ganar el campeonato europeo, capaz que cuando vean el video ya lo haya ganado. Así que bueno, vamos a ver eso. Y también, bueno, un final de Torres que se dio en el campeonato mundial, que me parece muy didáctico para todos, de no confiarse de que el final está, y también ver los errores que se pueden cometer a veces que parecen infantiles, pero como tú dices siempre, ¿no? El concepto, eh, el tener un concepto general, estamos hablando de campeonas del mundo, pero un concepto general que te permita tener esa alarma de, bueno, esta pieza está mal ubicada, ¿no? Después con el diario del lunes uno siempre ve el error, pero hay como un sexto sentido que te dice de los errores, sobre todo en los finales. Yo personalmente los errores, ya te comentaba esta tarde, yo veo errores que la gente dice, no, el módulo dice, pero luego miras o miras ventajas de módulo y tú miras a lo mejor la posición y la partida y hay posiciones que son claras y hay posiciones que no son claras. Mm. Pero yo sobre todo
yo veo en el ajedrez moderno que la gente está muy obsesionada con el cálculo, jugadores jóvenes, no soy el único que lo dice, o sea, yo escucho mucho a grandes maestros de mucha categoría y lo suelen decir, sobre todo gente que ya tiene una cierta edad. Y bueno, Magnus lo dijo, ¿no? Que les faltan muchos clásicos. Entonces, veo errores conceptuales que para mí me sorprenden en gente de tanto nivel. Luego, claro, obviamente tiene una capacidad de cálculo y eso. Y yo esta tarde te decía que una de las cosas que ocurre cuando dice, no, es que tú usas el módulo. Bueno, es que todos los profesionales de todas las cosas, a día de hoy, usamos máquinas para hacer medida de las cosas, Sí, ¿no? la inteligencia artificial es algo común. Claro, entonces el módulo, digamos, digamos que en los años 70, cuando había un análisis de Bronstein o de Petrosian, solo otro como tal o podía corregirlos, ¿no? Sí, Pero sí. hoy en día cualquiera desde su casa tiene al mejor jugador del mundo gratuito, ¿no? Que es Stockfish. Entonces, ese tipo que tiene, bueno, esa máquina que tiene 4000, te da, digamos, una valoración objetiva, ¿no? Yo te ponía el ejemplo un poco de mi trabajo, del hormigón. Sí, Yo sí, tengo que sí. coger una probeta, ponerla en una prensa y la prensa me dice qué resistencia tiene ese hormigón. Y yo puedo decir que hago el mejor hormigón del mundo, pero si no da la resistencia no está bien. Pero yo lo que sí veo es que hay un poco como de un poco de falta de autocrítica de algunos de los grandes jugadores profesionales. No voy a nombrar a la persona en cuestión, pero uno decía, bueno, es que aquí dicen que el campeón del mundo o el subcampeón del mundo tuvo un fallo, juégalo tú contra mí, no, hombre, ven tú a diseñar fórmulas de hormigón conmigo, porque yo no soy un profesional de ajedrez, yo no me dedico profesionalmente al ajedrez, yo soy un aficionado. Entonces, no, él no hablaba de mí, obviamente, pero los aficionados ahí detectan que la máquina dice que esa persona no ha jugado correctamente. Pero no ha jugado correctamente, eso no significa, es que a veces en este mundo actual es como o estás a un lado o estás al otro, ¿no? O sea, Sí. que una persona de a nivel ajedrístico enorme tenga un fallo que seguramente yo estuviera jugando contra él no lo vería, pero la máquina lo detecta, no significa que eso sea, que ese señor sea un idiota o sea un paquete, no. Eso significa Sí, que ese señor ha tenido un fallo, ¿no? Entonces, ahí a veces, sí, quizá total. porque ¿cómo se llama? El ajedrez toca un poco, toca algo la fibra del orgullo personal y eso, porque tú juegas al fútbol y están jugando 11 y bueno, hemos fallado el equipo, tal, ¿no? Pero cuando estás al ajedrez, no puedes Sí. echarle la culpa al árbitro, no echarle la culpa a nadie, solo eres tú, ¿no? El que se ha dejado la dama o el que ha hecho eso. Entonces, un poco desde ese punto de vista, yo sí que veo que hay jugadas que objetivamente, según la máquina, son malas, o sea, son malas, son un error, pero a veces no está tan claro. Y yo te lo he dicho muchas No, veces. totalmente, no está tan Claro. claro, porque No, son porque la conceptuales. máquina te está jugando, te está pensando 30 jugadas en avance. Sí. Bueno, 30, 25, 60, las que quieras. Y yo te lo he dicho muchas veces. Pon esa misma posición con una máquina que no pueda pensar más de 5 o 8 movimientos, con una persona, y vamos a ver si su evaluación y sus jugadas Sí, son las sí. mismas, ¿no? Entonces, para mí es un poco diferente. Cuando una máquina hace una evaluación Sí. de una posición estratégica, que a veces no tengo ni muy claro por qué es, y he oído incluso a grandes maestros decir que ni siquiera ellos lo tienen muy claro, que cuando veo un golpe táctico, obviamente cuando hay un golpe táctico en 3, 4, 5 jugadas, ahí la máquina es infalible, ahí no hay discusión. Desde un poco desde ese punto de vista, va a surgir en esta partida, porque hemos hablado esta tarde, una posición donde una jugada totalmente natural de la jugadora, la máquina la castiga y da una jugada que, bueno, claro, cuando la ves con la máquina, analizas en profundidad, tiene sentido, ¿no? Por lo que viene Sí, después, sí. que luego explicarás, pero que a priori no es nada claro. Quería hacer un poco una reflexión Sí. sobre todo eso, ¿no? De lo que es la máquina, el ajedrez, Pero y sobre aparte, todo eso, el error de concepto. A mí el error de concepto de, bueno, es que como calculé esto, que mi igual juego esto, me dejo un peón atrasado en columna abierta. Y no pasa nada, porque no lo puede atacar ya, pero 12 jugadas después, resulta que ahora ya sí te lo puede atacar y lo pierdes, ¿no? Y claro. eso yo creo que los grandes maestros del pasado nunca hubieran dejado ese peón así por un cálculo concreto, porque yo creo que tenían ese concepto de, ese vago concepto, ¿no? De la profilaxis, de no sé lo que va a pasar más adelante. Es un Y poco la hay idea más que tengo. imprecisiones, sobre todo en la parte estratégica y lo conceptual, más que nada, lo conceptual. Eso es real.
Pero bueno, ahí hacen la diferencia los que juegan más de concepto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver las partidas. La primera que vamos a ver, si ven algo raro de que la luz se va, de que bueno, disculpen, no estoy en mi casa, no tengo siempre todo el 100%, porque uno no conoce la movida de cada lugar donde está y yo estoy cambiando constantemente de lugares. De hecho, para la próxima voy a estar en otro lugar. Pero nos puedes garantizar que no son extraterrestres que con pulsos electromagnéticos pasan por encima y apagan la luz. No, acá directamente vale. se apagó la luz, yo no sabía qué pasaba. Mientras vos hablabas, yo estaba en la oscuridad. Bueno, si no son extraterrestres, estamos tranquilos. No, por ahora no. Bueno, vamos a ver entonces esta partida de la jugadora serbia. Se llama Injak Teodora con Narva May, ¿no? Son ajedrecistas muy fuertes porque Teodora es maestro internacional absoluto, ¿no? Tiene 24,55 de elo y por eso sorprendió que haya perdido esa partida de la primera ronda, pero después ganó absolutamente todas y esta es una de ellas. Bueno, esta partida tiene muchas enseñanzas. En primera parte vamos a ver un peón dama, jugando contra una defensa india de rey, ¿no? Va a jugar una variante muy interesante. Se ve que su rival es una jugadora táctica, que le gusta jugar activo, y entonces le juega la variante esta alfil G5, que no sé si vos tenés alguna receta contra esta línea, que es bastante molesta, yo la he jugado en alguna oportunidad, tiene sus ideas y en esta partida en particular, el negro juega una de las ideas que a mí me parecen más lógicas para refutar, pero después cambia de plan, no juega el plan que a mí me parece más concreto, y ahí es donde empieza a quedarse un poco peor el negro. No sé vos, César, si has A mí me jugado. gusta más, obviamente vi la partida primero y un poco con los análisis que tenías, y obviamente a mí me gusta más. Si yo jugase esta posición, jugaría el H6 y el G5 inmediatamente, iría por el alfil y bueno, esa otra línea. A mí personalmente me gusta más, me parece la línea más agresiva y más activa para jugar. Sí, acá no jugar con el C5 tan rápido, ¿no? Jugar con bueno, pues puedes jugar con el C5, es un poco más adelante, ¿no? Cuando además más adelante. tenías un análisis ahí, creo que era. No, aquí no lo tienes, lo tenías sí, en no, acá no la tengo, es una. Sí, lo que me pasaste a mí, tenías aquí, sí, es verdad. Un G5 rápido y con una variante de 4 o 5 jugadas que daba igualdad. Bueno, sí, la variante que se juega con G5 y que el caballo va a H5. Exacto. ¿No? Y que después tiene planes con F5 que son interesantes, ¿no? Estas ideas son interesantes. Pero es interesante también a veces retrasar el tema de C5. Esta idea de las negras, que parece totalmente alejada de la lógica, porque todavía el centro está abierto, pero, o sea, está abierto, se puede abrir el centro, pero es interesante jugar contra este alfil, porque este alfil molesta mucho en esa diagonal, presiona mucho sobre el caballo, la dama, y los esquemas, justamente contra el esquema que elige jugar el negro, que es trasponer a una Indo Benoni, justifica la presencia del alfil en H4. ¿Por qué? Porque el peón de E3 está muy bien ubicado contra la Indo Benoni, porque en E4 ya vemos que muchas veces hay temas tácticos que se lo comen, que hay hay temas de caballo por E4 y después los dama A5, hay temas con B5, hay muchas ideas que aparecen, y entonces, bueno, acá el blanco como que logra sostener la posición, porque al tener el peón en E3 un pasito atrás, no tiene la debilidad en E4. Y además defiende las casillas negras, que muchas veces aparece este alfil, ¿no? A molestarnos ahora, en un futuro, cuando está abierto con E6, estamos hablando. Entonces acá, al hacer esta elección de E6, esa transposición a esquemas de Indo Benoni no son favorables para el negro. Yo creo que Teodora, cuando prepara esta partida, ve que su rival sistemáticamente, intuyo,
jugaba esquemas Indo-Benoni, entonces me da la impresión de que prepara esta línea justamente para contrarrestar eso, no analice en profundidad las partidas de su rival. Acá otra idea Estas líneas muchas veces, yo las he visto muchas veces cuando el alfil sale pronto a G5 y eso, sí que se juega con C5 y luego un E6 y con esquemas parecidos a la Indo-Benoni, los he visto muchas veces en las variantes de India de Rey. Yo tenía algunos análisis de esto y sí que los había visto y bueno, se jugaba. Pero yo siempre creo que si el alfil estaba ahí en G5 se trataba de expulsarlo rápido. Sí, Otra cosa es sí. cuando está en E3 o eso. Bueno, acá... Y luego lo que dijiste del peón de 3 es muy interesante porque sí es cierto que aunque el peón en E4 gana espacio, en muchas líneas cuando te juegan con el peón en E3, sí es cierto que incluso no en esta porque aquí juegas C5, pero cuando juegas con la línea en E5 y el caballo lo llevas a C5, el caballo entra en C5 atacando el peón de 4, entonces gana un tiempo que luego te permite hacer el A5 y evitar que te lo expulsen de ahí. Cuando el peón está en E3, pues eso es mucho más difícil de jugar, porque el caballo entra en C5, pero como no ataca nada, te lo pueden echar rápido. Yo he jugado algunas partidas con esto y me he dado cuenta de esa diferencia. Ese es el problema. Bueno, esta variante alfil F5 parece que es mejor en esta posición para... el alfil tiene muchos problemas, siempre te juegan H3 y es un alfil que termina siendo un problema para el negro. Entonces queda muy limitado. La idea del alfil F5, combinándolo con dama B6, genera cierta dificultad para las blancas, tienen que hacer dama C1, están incómodas, pero después este alfil empieza a sufrir en algún momento, entonces va a tener que hacer el G5 y guardar el alfil por ahí, y es una manera original de jugar esta posición, después otra vez tratar de transformar en una Indo-Benoni con E6, pero bueno, es una partida para jugar. Es un poco para que tengan en cuenta esta línea interesante para jugar con blancas. Ahora, bueno, se transforma en el esquema de Indo-Benoni, como bien vos decías, del caballo C4, para los que por ahí no conocen tanto, el caballo blanco, ¿no? Muchas veces acá se dirige al C4 para presionar en D6, y este alfil también va a venir a presionar. Entonces, son varias piezas molestando la posición de las negras. También hay que evitar los temas con B5, pero ven que acá todavía no se puede hacer, pero cuando haga 6 sí va a amenazar. En este momento las negras hacen A6, que no es buena, es mejor la idea de primero caballo A6, es lo que más se juega, y a E4 ahora sí, porque está el caballo en D2, entonces E4 está súper protegido, esto es muy bueno, ahora sí. Caballo C7, esa maniobra es importante, están las amenazas de B5, porque fíjense que acá puede haber contraataques con G, ay, siempre me salen las flechas muy avanzadas por mi mouse. Bueno, entonces, bueno, acá pueden aparecer muchos temas en E4, temas tácticos combinados con el tema de B5, ¿no? Que si el caballo se desvía, aparecen cambios y dama jaque comiendo el alfil, y después también temas con torre 8 con la clavada en E4. Entonces, acá ya aparecen temas tácticos, hay que jugar a 4, alfil de 7, pero fíjense cómo las negras tienen actividad de piezas, ¿no? Y finalmente llegan a B5. ¿Cuál es la idea del negro? Tratar de tener las piezas activas. Si las negras tienen las piezas activas, la Indo-Benoni es muy buena, pero si las negras se quedan paralizadas, que es lo que va a pasar en un momento en esta partida, entonces se sufre mucho. Y esto es lo que pasa con ese A6. Por eso la maniobra previa, caballo A6, E7, es muy importante. Si volvemos un poco al pasado de lo que era la India de Rey, sobre todo, ¿no? Cuando Bronstein y la escuela soviética empezó a estudiar eso, recordemos que se venía de la época de Capablanca, todas estas posiciones se consideraban locuras, que no se podían jugar porque las estructuras de peones no eran buenas, porque tenían muy poco espacio. Pero la escuela soviética descubrió que la actividad de las piezas compensaba eso y las rupturas rápidas de peones, lo que tú acabas de explicar, ¿no? Esa gran actividad. Entonces, es muy importante para el negro en la India del Rey o en la Indo-Benoni jugar muy activamente, porque si no juegan activamente, el blanco tiene más espacio y normalmente las piezas un poco mejor colocadas, y si tú no das una gran actividad a tus piezas y actúas con mucha actividad general, te van a aplastar. Eso es así. Cuando te quedas en una posición de estas y te quedas sin contrajuego y sin actividad,
es que te sientes como, ¿qué puedo jugar aquí? ¿No? O sea, te pasan por encima, es que eso sí. Exactamente. Bueno, acá jugadas normales de desarrollo, la dama se desclava, igual el blanco está muy bien porque está muy cómodo. Este H3 es para controlar los saltos de caballo, las salidas de alfil y también para dejar salida al alfil, ¿no? El alfil este que a veces te lo quieren comer, no en este caso, pero en algún momento sí. Entonces tener la posibilidad de esconder el alfil. Eso es muy interesante esta maniobra. Entonces torre B8, las blancas tienen, ven ahí viene alfil G3, cambia el panorama porque ahora aparecen temas tácticos con caballo C4, hay temas tácticos contra la calidad en varias opciones, ¿no? Más adelante. Entonces caballo H7, las negras, fíjense que no tienen la posibilidad de poner sus piezas, ¿no? De poner el caballo en E, porque puede aparecer acá temas con F4 y después C4 y va ganando espacio y no tiene la casilla G4 que habíamos dicho. Entonces, el blanco juega gratis. Por eso, el negro hace el caballo H7 para tratar de buscar casillas para sus piezas. Abre el alfil de G7 que no está haciendo nada. Incluso existe la posibilidad de comer el caballo en C3 para poder ganar el punto E4, que es una de las casillas por las cuales se lucha en esta línea. Y puedes recomendarles aquí, si quieren ver un vídeo interesante sobre esto, la ventaja de espacio y el número grande de piezas. El Capa en el canal que tiene un patrón, tenía unos vídeos que llamaban los 100 patrones que hay que saber, y uno de ellos lo titulaba 5 en un 600, y hablaba de eso, ¿no? Como la falta de espacio hace que necesites cambiar piezas, porque si no ocurre eso, no tienes casillas para tus piezas, sobre todo para las piezas menores. Tal cual, tal cual. Bueno, nosotros ya ven que somos muy generosos, promovemos a la Morsa, promovemos a Capa y a todos los yo creo que en el mundo hay que ser generoso y en el mundo de YouTube mucho más. Yo veo que la mayoría, muchos de ellos, yo veo que se intercambian cosas, se pasan seguidores y a mí me parece bien porque todo el mundo tiene sus puntos de vista y sus cosas interesantes de contar. Sí. Y yo que recorro muchas veces YouTube para ver cosas de ajedrez, de verdad que hay muchos canales que merecen mucho la pena. Sí. Todavía no me salieron competidores de ajedrez y teología, al padre Gerardo y a mí no nos, pero te puedo contar y les cuento a todos con mucho orgullo que en el hogar donde estuve de sacerdotes, ¿no? Que también tienen cercano un seminario, uno de los padres profesores, que no sé si era de Vietnam, era gran seguidor de nuestros videos, así que imagínate que alguien los ve, y encima en otro idioma. Perdona, no solo alguien de Vietnam. Cuidado. Sí, pero el traductor, yo dije, pero ¿cómo entiende? Porque ajedrez dice que jugaba ajedrez desde muy pequeño y que le gustaba mucho. Y cuando vio de teología, dijo, lo voy a ver y lo puso la traducción en inglés. Así que bueno, bienvenido sea, ¿no? Cada uno hace su aporte. Bueno, gracias, César. Y siempre te digo lo mismo, cuando hagas algo en tu canal, me parece que lo tenés que hacer en algún momento, recomendarlo de las páginas, hablar de las páginas, la verdad que vos sabés un montón, seguís mucha gente muy interesante, no solo de ajedrez, y me parece que es un aporte grande que puedes hacer, así que eso anda pensándolo. Bueno. Estamos en la edad de la información, o sea, yo otro día le decía a mi hija, digo, pero vamos a ver, es que hoy cualquier cosa, si entras en profundidad en internet... Sí, pero también es el tiempo, César. ¿No? Y bueno, a la gente no le gusta perder tiempo testeando, buscando, qué le sirve. Vos sabés qué te sirvió, qué puede servir. A mí como me gusta tanto aprender de cosas y eso, para mí es tiempo muy... Mira, sobre todo cuando viajo en el coche por temas laborales, en el viaje, esta semana he estado escuchando un podcast sobre aviación, que te cuenta cosas interesantísimas de los aviones y que te cuenta cosas que además te pueden quitar mucho miedo al volar, como que los aviones no se pueden caer en una turbulencia, es prácticamente imposible, ¿no? Y explican el por qué. Y es muy interesante, pues escucha, a veces no sé ni muy bien, porque dices tú, bueno, ¿para qué me sirve esto? ¿No? Simplemente es porque me gusta saber, y en el ajedrez me pasa igual, miro uno, miro otro, miro cosas que me interesan, miro gente que habla de finales. A veces lo comparto aquí. Bueno,
por eso te digo que está bueno que lo puedas comentar por ahí brevemente, decir de tales temas y la verdad que está interesante. Bueno, torre por, como decíamos, el alfil comió el caballo para tratar de dominar algunas casillas, pero ahora el negro se encuentra con un gran problema. Las blancas tienen par de alfiles y ese par de alfiles puede llegar a ser muy molesto. Esta jugada yo no la entendí. O sea, cambiar el alfil de fianchetto de la India del Rey por el caballo de C3, dejando el otro alfil, yo es una jugada que a mí me extrañó muchísimo. No es algo bueno, yo pero eso lo es que una está tratando por el negro... concepto creo que no haría nunca. O sea, yo creo que no lo haría nunca. Claro, a mí ese alfil, para mí ese alfil vale oro, pero fíjate que el negro no tiene muchas posibilidades de mejorar su posición. Bueno, yo por ejemplo pensaba en una jugada como F5 acá, no me parece muy loca, pero molesta el caballo C4 este, molesta. Hay situaciones complicadas acá, ¿no? En D6, no es difícil esta posición. Y aparte está abriendo mucho el rey. Pero el negro no tiene dónde poner sus caballos. Entonces el comer el caballo de C3, torre por y caballo F6 es un poco para venir a molestar el peón D, que no es fácil de defender, y molestar también en E4. Entonces acá es donde empiezan a aparecer varias cosas interesantes, ¿no? En esta posición. El blanco hace B4, que es muy buena jugada, y a B5, acá es donde viene un pequeño error del blanco, hasta acá jugó muy bien. El error es tomar el peón A, el peón B, perdón. ¿Por qué? Porque al tomar acá, ya van a ver la variante, se va a producir una situación donde el alfil, que es hasta ahora un inoperante completo, sino que ganándonos una calidad en algunos casos. Entonces, acá las blancas tendrían que haber jugado primeramente B por C y a caballo por C. Vemos que están todos los temas tácticos en la diagonal, ¿no? H2, B8. Entonces, alfil F3, esta jugada es muy buena porque va a sostener al peón. Y ahora contra B4, bueno, caballo F7 es una jugada que parece lógica porque sostiene al otro caballo, y también, bueno, puede venir a bloquear, buscar algo, pero acá parece esta durísima jugada, ese caballo. Eso te iba a decir. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que si no iba con el caballo ahí a defender, claro, perdió esa casilla, pero también tenía el ataque también por B3, pues el caballo está clavado por la torre y el peón está clavado por el alfil. Sí. Entonces, tenía la entrada del caballo por B3 también, atacando el mismo caballo. También. Ahora entró más centrado, claro. Ahora encima toca el peón de D6 también. Entonces acá, alfil F3, B4, la torre se retira, desarrollamos el alfil y ahí otra vez caballo B3 y como vemos la tremenda presión de las piezas, los alfiles, el caballo, la torre, este peón que va a quedar liberado, bueno, es una posición de mucha ventaja para el blanco, ¿no? Pero esta joven Teodora juega A por B y B por C. Y entonces acá, este es un error, intercalar la jugada fue un error estratégico, porque ahora, bueno, se va con torre, por las variantes que estuvimos viendo, y bueno, si alfil F3, por ejemplo, que es una jugada que estuve analizando, ¿qué pasa si defendemos? Que hacen B4, ahí está el gran problema, este es el problema, no puede hacer alfil F3 porque le hace alfil A6. Eso es por haber tomado en B5, ¿no? Entonces, ahora tiene que hacer malabares, jugar torre C1, se perdió un poco de ventaja, acá ya está prácticamente igualado, y entonces hace el negro un pequeño error que es alfil D7, trata de desarrollar, ¿no? Parece lógica la jugada, pero es mejor el alfil en F5. Y acá, bueno, una variante que se podría haber dado, torre 1, dama B6, alfil F1, y acá desarrollar las piezas, esta variante que ya lo hemos dicho, esa idea de G5, el alfil va a estar tranquilo por G6. Bueno, y esto sigue la partida, es una posición
igualada. Acá, Es digamos que que ya cambió todo para el negro, ¿no? O sea, ha cambiado una pieza menor, tiene un peón pasado. se fue de la diagonal esta, que fue el gran problema de todo el tiempo, ¿no? La diagonal Sí. esta y también de la clavada en la columna. Entonces, este peón que estaba tan débil, todo pasó ahora a ser un sostén importante del caballo, se quedó con el peón este que avanza y que el alfil lo está apoyando, la torre en la columna. Fíjense cómo en pocas jugadas las negras reacomodaron todas sus piezas, pero juega alfil de 7. Obviamente cuando uno ve la partida dice, ay, este error, el otro error, lo que hablamos siempre, pero bueno, cuando uno está ahí es difícil porque uno no llega a ver todo y por más concepto que tengas, a veces hay que calcular y bueno. Y No sé. habría que pensar también lo que pensó, ¿no? A lo mejor tenía una idea bueno, no es buena, pero que cuando ella la pensó, pues le parecía interesante. Bueno, acá el blanco perdió la ventaja. Fíjense siempre la misma idea del G5, que no hay que tener miedo, el rey no corre peligro todavía, porque siempre el alfil en G6 puede defender toda la posición, así que no hay problema, y aparte no está todavía abierta la posición. Alfil H2, y acá comete un error, este sí es un error blunder que le dicen, un error grave, porque acá sí el blanco se va a quedar con ventaja, ¿no? Tenía mejor jugada, era B4, esta jugada es importante porque primero que este peón empieza a generar problemas, fíjense cómo tiene casillas de apoyo para el caballo y además este alfil, que ha sido un inoperante, pobrecito, puede aparecer para cambiarse o para presionar. Entonces es una jugada muy de B4, sí, empieza a pasar al frente, pero Sí. hace la jugada que me parece que el blanco jugó, el negro jugó como con pies de plomo, un poco más. No quiero tocar nada, sostengo el peón para controlar el alfil. Y eh, a partir de ahora, las blancas no se equivocan más, ¿no? Bueno, hay un pequeña imprecisión, pero empieza a, a jugar muy activo. Aparecen las debilidades del correo. Torre 7, que no es tan buen jugada, tenía B4 todavía mejor, pero fíjense, dama F3, y tiene que sacrificar la calidad, porque ahí ya, obviamente al hacer B4 tenía que pensar en sacrificar la calidad, porque si no, está entrando la dama por acá, por F6, ¿no? Y la amenaza Bueno, sobre D6. y de nuevo volvemos a ver lo que hablamos, ¿no? No tienes el alfil ya, Sí, abriste el rey, no había nada en aquel momento, pero 10 jugadas más tarde resulta que te acaba llegando. Eso es la profilaxis, ¿no? Hacer un movimiento defensivo sin que pase nada para que cuando vaya a pasar más adelante tenerlo hecho, ¿no? Es muy interesante ver esto en el ajedrez muchas veces. No, bueno, aquí no hay ataque, no hay nada. Luego pasan 12 jugadas y dices, mira, ahora ya empieza a haber ataque. Y es un poco lo que estamos viendo bueno, aquí. acá se sacrifica la calidad, pero el negro tiene un contrajuego. Uh -huh. Pero bueno, luego, por defenderse, a veces cometemos estos imprecisión, ¿no? Porque el negro queda muy pasivo. Bueno, caballo E4, acá este dama B4 no es la mejor, pero bueno, tampoco es tan mala. Yo pienso que dama B4 la hace un poco por técnica, porque la idea es controlo al caballo este, que no me dé ningún doblete, presiono sobre D6, y evito que el peón avance, no se ve ilógica, pero acá tenía una muy buena jugada que era el F3, y ese caballo, que es la mejor pieza del negro, empieza a tener que volver, ¿no? Caballo F6 no era fácil verlo, pero acá le está ganando calidad. Y este es un final donde las blancas están mucho mejor, ¿no? Calidad de más, peón libre, bueno, hay que jugarlo, pero están mucho mejor, ganado. Igual hizo dama B4, torre D8 y ahora torre F1. Torre 8, que no es tan buena. Igual le ponen jugadas 2, interrogación, pero yo no me llevo tanto por esos comentarios. Acá el negro es difícil sostener esta posición porque está muy pasivo. En cuanto le saquemos el caballo D4, entran todas las piezas. Entonces hace torre C8,
alfil F3 y sostiene el caballo D4, porque es la pieza que está sosteniendo la defensa de F6 y de la posición. Cuando lo saquemos ya, entonces por eso se lo comen y le hace dama F6, que es una jugada muy fuerte. En esta posición, las blancas tienen una ventaja ganadora, clara ventaja, le va a caer algún peón, pero comete un error que es de pérdida de la partida. Acá tenía que en esta posición, ¿qué le falta a las negras? ¿Cómo que le falta? Sí, ¿qué le falta? El alfil de G7. Si el alfil Sí, estuviera el en alfil de G7, G7. si el Le alfil de falta G7 de la India de Rey estuviera ahí, esa dama no se acercaba al rey, ¿no? No, obvio, no. Yo estoy de acuerdo con vos con el tema del alfil por C3. Me parece Es que que yo he visto partidas donde te entregan la calidad y no sí, lo entregas. O sea, no te comes sí. la torre porque luego por esa diagonal, por esa gran diagonal, te pueden machacar. Bueno, el tema es acá, no vean la jugada y paren el vídeo y cómo gana el blanco, porque es un error grave donde ahora las blancas ganan directamente. Es un error grave porque ya se queda sin chances, ¿no? Y bueno, esta es la jugada. La dama negra está colgada, hay amenazas de mate en G7 y la torre de C8 está sobrecargada. Entonces, o sea, la torre de 8 está sobrecargada, la defensa de la torre C8, entonces no puede comer el alfil, tampoco con el peón porque está la dama colgada, y la verdad que es muy bonito el remate. Está bien, es un error importante de las negras, pero tuvo que entregar la dama y ahora... Y para nuestros seguidores más nuevos, pieza no defendida, tema Sí, de combinación. así es. Bueno, y ahora vamos a ver rápido la apertura. Esta partida es de Tan Song-ji con Hu Wen-jun, la campeona del mundo. Hu Wen-jun, Tan Song-ji es la desafiante. Y el match está por el momento igualado, 2,5 a 2,5. Pero esta partida, bueno, vamos a ver rápido, pero es una inglesa. Básicamente es una siciliana dragón con colores cambiados, ¿eh? Es perfectamente la siciliana dragón que la vamos a ver con un tiempo de más porque está jugando el blanco. Realmente es muy pacífica la apertura. Una característica de este match es que se está jugando muchos finales. Otra característica es que hasta que queden los reyes solos, como decía Bobby Fischer, porque los empates no se dan en 30, 40 o porque está igualada. El empate se da porque quedan los reyes solos o porque, bueno, ganó uno, ganó el otro, ¿no? Pero me parece que es muy combativo el match, muy desgastante, y no veo como crítica un gran trabajo de apertura, porque las aperturas no están sacando prácticamente nada, ¿no? En esta, por ejemplo, esto es una siciliana, dragón. Y acá el que juega con blanca, la que juega con blanca me parece, bueno, hace muchas maniobras, todo, pero nunca saca nada. O sea, las dos juegan muy correcto, pero no hay acción, ¿no? No hay complicaciones. No sé vos cómo la viste la partida en líneas generales. No he seguido mucho el match, sí, la partida se ve muy tranquila, de hecho, prácticamente hasta la parte del final, que vamos a ver tan interesante, no hay gran cosa. Lo que pasa es que en estos matches, claro, había que saber un poco qué idea tienen, porque muchas veces son estrategias que se juegan, ¿no? Entonces, a veces simplemente juegan a no perder, nunca sabes, ¿no? Y prefieren jugar cosas Sí, tranquilas, sí. no aportar nada en la apertura y bueno, entonces nunca se sabe un poco la idea que puedan tener en el match, pero sí es cierto que las tres partidas que vi eran todo partidas muy pacíficas, que llegaban a finalitos y cosas así. Correcto. Bueno, esta en particular va a llevar un finales de torre. Interesante esta forma de jugar acá, que bueno, se deja comer el alfil. Y ahora, bueno, cuando ya eso lo hemos comentado, cuando cambias un alfil por un caballo por un alfil, la estrategia es muy diversa, entonces hay cierta combatividad, porque el que tiene caballo debe jugar con una estrategia, el que tiene alfiles con otra. Entonces hay como una desproporción, ¿no? Una desigualdad en la posición,
y cada bando tiene que jugar de una manera en particular. Entonces, acá el blanco está jugando, apostando a la presión sobre el flanco dama, presión en la columna y comprimir un poquito con su peón. Y el caballo buscarle punto fuerte, por eso el peón en A5 también, buscarle casillas al caballo. Bueno, es una posición jugable, pero pacífica. Bueno, acá el caballo va por el 4 y el alfil se queda encerrado, así que ahora puede comer ese alfil. De hecho, se lo come y ahora tiene rápidamente, esto es importante, las blancas lo que hacen es tratar de combatir en el centro, ¿no? De cambiar esos peones centrales, quedarse con un peoncito extra en el centro, y las negras intentan rápidamente activar su alfil, que está pasivo. Bueno, acá se cambia todo, alfil de 6, y las blancas dominan la columna y también la diagonal. Lo más importante ya está por llegar. Hay cierta presión por parte de las blancas, por eso cuando hay mucha presión es importante el cambio de piezas. Acá juega muy correcto el negro, cambiando piezas, enfrentando al alfil de G2, que es molesto, y se produce el cambio de damas, un final de torres. Bien. Este final de torres está igualado, pero las blancas tienen las torres un poquito más activas y ahora viene con otra torre a séptima. Igual, final de torres con peones iguales generalmente son súper tablas, pero acá hay una amenaza concreta de las dos torres a séptima, por eso intenta cambiar una torre, se cambian las torres, y ahora el negro juega C5, que parece una jugada súper normal, para cambiar peones y activar su torre. Entonces, bueno, conceptos del final. Llevar al rey al centro rápido, tener una base sólida, una sola base de preferencia, y la torre siempre activa. Bueno, las blancas tienen el rey activo y la torre activa, y el negro todavía no. Entonces es una meta acá, cambiar, y ahora viene con el rey. Pero no puede venir al centro, porque la torre blanca está en séptima. Pero el rey se acerca, porque si la torre tiene otras intenciones de irse a comer el peón B, por ejemplo, el rey se va a acercar al centro. Este final, sin el peón B, con el rey negro en D6, C6, y la torre activa, es tablas. Pero las negras no tienen por qué perder su peón. Entonces acá la torre ya está activa. Fíjense cómo ataca la base para que el rey blanco no se vaya para más adelante, le da jaque, la saca todo muy bien. Y esta jugada es la que ya aparece como una imprecisión, algo medio raro. En este momento a mí me parece particularmente esta jugada importante porque el rey blanco no se puede acercar mucho a la torre porque entonces va a caer el peón F y el peón H. Entonces yo creo que ahí atacó el peón, forzó el movimiento del rey y ahí es cuando para mí juega muy extraño. Es cuando digo yo que hay como un pequeño error de concepto. A ver, no es exactamente un error de concepto, porque por una parte hay un error de concepto, pero por otra parte lo que intenta también tiene su lógica, ¿no? Esa jugada, para mí, cuando tú defiendes el peón lateralmente, tu torre está más activa, ¿no? Porque tiene toda la fila para ir. Pero en este caso, igual fue un error de cálculo. La torre prácticamente no tiene casillas en la fila. Entonces, el otro error de concepto es, tu rey está encerrado en la primera fila y su rey prácticamente está encerrado en la segunda fila, ¿no? Entonces, ¿por qué te llevas la torre ahí y dejas que el rey progrese hacia el centro cuando con torre B3 le hubieras cortado el paso al rey? Además, es que va a ser muy difícil sacar el rey porque también tiene el peón E que va a avanzar, pero también se va, a medida que avance, se va a ir alejando del rey, se va volviendo más débil y posiblemente con esa posición le hubiera costado mucho al blanco ganar la partida. Perfecto, muy bien explicado. Esta jugada de concepto que decimos, recordar siempre finales de torre, la torre lo más activa que podamos, y van a ver como en esta partida es preferible tener peón de menos que torre inactiva. Entonces vale más sacrificar el peón, que es lo que debería haber hecho después de este pequeño error y pequeña imprecisión que se podía corregir entregando el peón. Entonces,
esta jugada, como bien dijo César, fíjense cómo ahora a la torre tiene pocas casillas en esta cuarta línea, ¿no? Porque el peón H o el peón F la pueden atacar y el rey sacar de D5, entonces va a caer el peón de B5 y ahí es donde está el problema real. Entonces, Y el rey camina hacia el centro ganando tiempos presionando la torre, con lo cual todavía le favorece más. exactamente. Es muy Bueno, interesante. en este momento, las negras juegan rey E8 y el módulo lo marca como error, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque es justamente el momento que les digo que es preferible sacrificar el peón, no era fácil de verlo, jugada 40, apuro de tiempo, la jugada del control, sabemos que el control de tiempo de campeonato mundial es extenso, después de la 40 se hace un incremento más, entonces esta jugada de sacrificio del peón era importante porque ahora la torre se activa, viene a molestar por A3 y A2, y entonces el rey blanco no va a poder avanzar mucho porque va a perder los peones de H2 y G3 y va a haber un contrajuego con el peón H. Entonces, generalmente en los finales de torre se recomienda formar la estructura de peones F2, G3, H4, ¿no? Esta estructura así. En este caso, para ganarse el peón, formó la estructura H2, G3, F4. Entonces, acá las negras tenían esta reacción, pero no la ven. ¿Por qué? Porque si volvemos unas jugadas, imagínense que venimos de acá, donde la torre estaba bien puesta, la colocamos mal, y ahora la única salida es entregar ese peón para dar vuelta otra vez con la torre y retomar esa actividad. Igual. Esa jugada muy interesante desde el módulo y una vez analizada, es muy interesante. Y además, yo recuerdo cuando yo jugaba hace años, tenía una mala tendencia que era usar las torres pasivamente para defenderlo. Y con el tiempo, cuando volví a jugar, me di cuenta que es todo lo contrario, que a veces, como en este caso, te vale más entregar un peón y a veces dos si tu torre se vuelve muy activa y empieza a presionar la base de los peones contrarios, porque el contrario, digamos que si defiende los peones ya no puede ganarte porque no tiene avance, y si no defiende los peones los pierde, con lo cual son posiciones muy complicadas. Entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo entregando el peón se podía haber activado muchísimo la torre. Acá pasa la dificultad de que con la torre le está atacando el peón H y entonces tiene que perder nuevamente un tiempo. Que al final no lo entregó, lo perdió igual y en peor situación. Sí. Y ahora entra el rey, el peón ya en sexta y ya no llega con el contrajuego. No. Entonces, de hecho, hace torre A6, que es casi la única, F6 jaque para tratar de evitar que entre el rey en F6, porque entra la torre en B8 jaque, rey F6 y bueno, hay varias opciones, o rey D6 también dándole mate al fondo, así que hay muchas opciones. Entonces hace F6, rey D4, torre A2 y ahora rey C5. Siempre recordar, el rey en el final es una pieza de ataque y en esta partida vemos que los peones ahora no valen, o sea, se coman los peones que quiera, nuestro tener una posición de mate. Torre B8, es importante para que el rey siga cortado, estas jugadas son muy finas, por eso digo que hay un error de una jugadora, pero hay mucha fineza en las jugadas del blanco, porque acá bien podría haber dicho, bueno, juego torre G8 y le dejo el rey, pero no, le corta el rey, lo corta, lo deja en la banda para después avanzar con su rey a D6 y generar las posiciones de mate, y entonces ahora sí ataca el peón. Entonces G5, F5, esta también es muy fina, porque es otro peón pasado más, ¿no? Muy fina la jugada, evitando el cambio de peones, ¿no? Porque cuanto más peones cambiamos, más fácil es lograr las tablas a veces en esos finales. H4 está buscando el contrajuego, pero es muy lindo este final, como el blanco llega a dominar el peón H, fíjense como la única fue correr con el peón H, bueno, lo paramos primero, entonces el peón avanza, ahora metemos el rey, ya estamos con el jaque en H8, sigue avanzando con el rey, esta es muy buena para avanzar con el peón hasta séptima, y ahora
El rey negro quiere escapar, quiere salir de ahí, pero no es tan fácil. Avanza para estar a un paso de la coronación, las negras también. Si el rey blanco sale para una columna o para la otra columna, entonces la torre nos hace jaque y nos puede coronar el peón, ¿no? Nos hace jaque, nos corona el peón y después también viene a atacar al rey, ¿no? Entonces acá hace torre H3, que es buenísima esta jugada. Este jaque, que es buenísimo también, porque lo acomoda el rey en el costado. Y ahora para el peón. O sea, la torre no se puede ir porque le come el peón. Y finalmente, la cortina. Fíjense cómo alejó al rey negro, dejó esclavizada la torre y ahora hace la cortina para poder escapar con el rey y coronar el peón. Realmente una técnica excelente y bueno, en este momento ya abandonaron porque no hay forma de evitar la coronación. Bueno, ¿se escucha? Sí, bueno, se cortó un poco en algún momento por el medio, pero muy poco, Bueno, espero que hayan no. entendido los que siguen el video, sí, y bueno, acá la conexión es un poquito inestable. Pero bueno, el final, la verdad que el final vale la pena, lo voy a repetir. ¿Querés que lo repitamos? Lo Vale. vamos a repetir. Bueno, acá vemos la última parte. Esta parte para mí es brillante. Es Sí, pasarla. realmente se parece un poco a la maniobra que se hace en la posición de Lucena, ¿no? Claro, es la misma maniobra. Con la diferencia de que como hay un peón en séptima, no puedes hacer la maniobra total porque hay más peones, pero primero alejas el rey y luego le haces primero le para el peón, porque claro, tiene que parar el peón, y para luego el peón. le hace la cortina de salida. Ahora viene, hace la cortina. Pero primero parando el peón. Hace la cortina, primero parando el peón. Entonces, la torre negra no tiene la posibilidad de salir dando jaques. Y ahora, corona. No, el error que tiene la partida en sí es error estratégico, porque es el único error que se puede hablar, un error importante. En el final de Torres se ve compensado con la gran técnica de las blancas, ¿no? Bueno, hay que seguir a ver quién gana. ¿Quién va a ganar el match, César? Porque no te voy a ver por Porque unos la verdad 10 es días. que las jugadoras chinas las desconozco. Ya sabes que sí que sigo el ajedrez femenino, pero no sé por qué las chinas Pero por mí. No por ti, ya lo seguía antes, a las rusas, a Goriakina, a Kostenyuk, a todas esas, Sí. a Elizabeth Páez, todas estas las he visto muchas partidas de ellas jugar y eso, ¿no? ¿Cuál fue la que jugó en Wicanzi? ¿Fue Yu Wenyu? No, Hou Shifan, ¿o no? Ah, No, Hou Yifan ya no juega, no, ¿no? Yu no, Wenyu me jugó, confundí. Chu Wenjun, ¿no? Yu Wenyu jugó en Wicanzi y estuve viendo también sus partidas allí cuando lo jugó. Sí que eso, pero la otra la verdad es que prácticamente no la conozco. La vi alguna vez por algún torneo y alguna partida, pero no las he seguido, no las he seguido mucho. No sé realmente cómo es su estilo de juego, cómo son de fuertes y todo eso. Sí, Bueno, bueno, para pero la sí he estado próxima viendo veremos estos quién días es las la partidas. campeona Esta partida europea. la vi y hay otra con alfiles de distinto color también, que luego en tabla me parece. Bueno, vamos a ver quién gana el campeonato del mundo de mujeres, quién es la campeona del mundo, si sostiene el título Hu Wenjun, y también quién es la campeona europea. En breve ya nos vamos a enterar, en pocos días. Bueno, César, que tengas una ¿Cuándo bendecida acaba el Pascua. campeonato europeo? ¿Cuándo acaba el campeonato europeo? ¿Lo Y sabes? mañana, Mañana. ya en estos días. Bueno, para Uh-huh. nosotros mañana, para los que vean el video ya habrá pasado. Ya habrá pasado, correcto. Pero ya el tiempo es así, grabamos cuando podemos.
Bueno, cariños, bendiciones y después cuento qué anduviste haciendo antes de la Semana Santa. Después lo contamos. De acuerdo. Venga. Ya te tengo que contar yo una cosa, pero yo creo que eso no la puedo contar en vídeo. Me hizo mucha gracia que la escuché. Bueno, ya me vas a contar, pero bueno, después por ahí lo tenemos que contar en vídeo porque se quedan ahí con la... Ya te contaré. No, lo escuché en un programa deportivo y es que me hizo muchísima gracia. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Venga, chao.